¿Cómo hacemos para detectar y analizar las pudriciones en un bosque, en una plantación? Hay varios métodos que los vamos a ir presentando en esta y en las siguientes partes, pero la primera claramente es reconocer el signo, las fructificaciones, la existencia del patógeno en el árbol en pie. Otro es estudiar los patrones de ataque, para lo cual tenemos que hacer estudios más detallados de cómo se produce la infección por parte del patógeno en el árbol en pie. Y en los árboles que están atacados, cuando los apeamos y podemos hacer las prospecciones correspondientes, podemos realizar aislamientos y estudio de los micelios del patógeno para tratar de identificarlos, porque no siempre encontramos fructificaciones cuando estamos en el bosque. Luego, por otro lado, podemos hacer evaluaciones mediante ensayos mecánicos o de conductividad y de resistencia eléctrica y de ultrasonido, que son métodos más sofisticados que están en estado de progreso, digamos, para que se puedan aplicar en forma sistemática en un bosque o en una plantación. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos en el bosque e identificamos la fructificación? Bueno, acá tenemos una tabla, una de las primeras tablas que se realizaron, donde se trató de correlacionar el estado sanitario de lengas en pie y relacionarlos con la aparición de determinados signos. A la izquierda tenemos una lista de patógenos, o sea, todo esto está hecho en árboles de lenga en pie. Se reconoce el agente patógeno, se lo asocia con un tipo de pudrición particular, generalmente marrón o blanca, y podemos cuantificar la frecuencia de aparición de esas fructificaciones, frecuencia que está distribuida en árboles de distinta vitalidad, o sea, pueden ser en árboles sanos, o sea, con las copas completas, o que se ve la copa parcialmente deteriorada, o cuando está evidentemente muy decaído el árbol porque tiene pocas ramas con hojas, o bien puede estar en árboles caídos, ¿sí? O muertos. La mayoría de estos patógenos, como degradan un tejido ya muerto, como es el duramen, o sea, cumplen una función vital, el duramen, que es el de sostener al árbol, pero el tejido en sí mismo está muerto, son capaces de seguir viviendo y fructificando luego de caído el árbol. Entonces muchas veces lo encontramos en el mismo hospedante, pero caído. Pero no sabemos si se trata de un saprófito que solamente ataca el árbol ya caído o si es capaz de atacarlo cuando está en pie. Entonces, a partir de acá podemos obtener y hacer un recuento de organismos y de pudriciones que están presentes. Acá vemos en la lista que los 4 o 5 primeros patógenos son Postia peliculosa, Piptoporus portentosus, Felinus andino-patagonicus, Postia cretácea y Felinus libescens, ¿sí? Que están presentes en frecuencias que decaen, ¿no? Drásticamente. Y luego hay toda una cantidad de especies cuyas frecuencias son muy bajas. Ahora bien, la presencia de fructificaciones en el bosque es relativa y depende siempre de la circunstancia del año y el momento del año en que vamos a inspeccionar el bosque. La cantidad de fructificaciones no nos dice necesariamente que una especie sea muy frecuente, porque puede ser que sea una especie que fructifique muy fácil, pero que en realidad afecte poco la madera,
¿no? Y tenemos aquellas especies que afectan a la madera, pero que rara vez son capaces de fructificar. Entonces, lo mejor para hacer una evaluación del volumen de pudrición que está afectando al árbol. Esto solamente lo podemos hacer, obviamente, cuando apeamos a los árboles y tenemos a disposición una cierta cantidad de fustes, en los cuales podemos investigar cómo es la presencia y desarrollo de las pudriciones a lo largo del fuste, mediante el análisis de las trozas. Pero mediante este sistema podemos hacer un seguimiento preciso de cuáles son las especies que aparecen, y midiendo el volumen de la pudrición podemos hacer una detección clara de cuáles son los organismos causales de las pudriciones, en este caso de la lenga. Entonces observamos que la misma especie que aparecía más frecuentemente fructificando también es la que aparece afectando mayormente el volumen de la lenga. Acá tenemos en estas columnas indicado el tipo de pudrición, el total de madera afectada en metros cúbicos por la pudrición, y llevado todo esto a porcentaje total de volumen. Entonces, esto es en metros cúbicos, esto es en porcentaje de volumen afectado, y en esta columna solamente relativizamos en porcentajes el volumen de pudrición total correspondiente a los distintos organismos. Entonces hay un porcentaje de madera sana que no está en esta columna porque solamente cuantificamos en porcentaje las pudriciones. Entonces, estos son pasos progresivos que vamos dando. Por un lado, medimos el metraje cúbico de madera sana o afectada por cada uno de los organismos pudridores, lo llevamos a un volumen porcentual total, y luego acá, para entender la importancia de las distintas especies que pudren al árbol en pie, cuál es la importancia relativa en las pudriciones. Entonces vemos que Postea peliculosa, en el caso de la lenga, es la especie no solamente más frecuente de fructificar, que veíamos en el cuadro anterior, sino que también es la que desarrolla un mayor porcentaje de pudrición. Casi el 50% de pudrición de la lenga está causada por esta especie, Postea peliculosa. Es uno de los principales agentes que tenemos que saber reconocer y conocer como fitopatólogos. Luego le sigue Felinus andino-patagónico, que provoca una pudrición blanca, que es responsable del 20% de las pudriciones blancas en la madera, seguida de Aurantiporus albidus, una especie que no aparecía en la lista anterior, en el cuadro anterior, porque fructifica raramente en la naturaleza. Es una de esas especies que tuvimos que salir a buscar para poder saber a qué correspondía la pudrición que encontrábamos. Y este es el agente etiológico, también provoca una pudrición blanca y es responsable del 11% de las pudriciones de este tipo en la madera de lenga. Y así sigue Serpula inventioides, Postea disecta. Vemos que si sumamos las pudriciones, vemos acá tenemos 50%, más 20, 70%, más 10, 80%, y dos especies más ya llegan al 90% de las pudriciones. Esto ya nos muestra algo que ocurre en todas las especies forestales en todo el mundo, que hay un grupo chico de especies, de 3, 5 especies, que son las responsables de la mayor cantidad de pudriciones que aparecen en el árbol. Esto es así porque cada árbol, al estar constituido de una madera particular, anatómicamente y químicamente, en cuanto a sus componentes
de hemicelulosas y lignina, y más los terpenos, fenoles que constituyen lo que es la coloración de la madera, que también le da la durabilidad, cada madera ofrece una limitante al desarrollo de cualquier tipo de organismo y son un grupo limitado que está altamente adaptado a cada especie forestal para degradarlos mayormente. Esta cuantificación de especies también podemos reconocer que en cada fuste, serían los fustes sanos que no tienen ningún tipo de organismo degradador, pero los fustes pueden variar en cuanto al número de especies que lo degradan. Hay especies que tienen una sola especie que la degrada, pero otras que tienen 2, 3 y hasta 4 columnas de degradación causadas por distintas especies degradadoras. Esto en la madera lo observamos por ejemplo, acá observamos una madera que parece tener una sola pudrición castaña, pero estos dos sectores se correlacionan con dos organismos diferentes, por ejemplo, Postia peliculosa y lo que antes llamábamos fistulina hepática, que es un nombre incorrecto de un patógeno, ahora lo vamos a ver correctamente. O por ejemplo, acá tenemos un costado, una troza de lenga, donde observamos dos pudriciones blancas. Acá tenemos una línea que separa las dos pudriciones, dado que cada organismo patógeno forma una columna de pudrición, que están una pegada a la otra, pero que no se mezclan, ¿sí? Porque no es que las cifras de un patógeno se mezcla con la del otro, sino que cada una forma una columna independiente de degradación. En este caso, marca los dos territorios, que estoy marcando acá, que corresponde al patógeno Aurantiporus albidus, y esta que marco acá, que corresponde al patógeno Felinus andino-patagónicus. Entonces, ¿cuáles son los patógenos principales causantes de pudriciones en el bosque nativo de Patagonia? Para el caso de los notofagus, tenemos a Postia peliculosa, que es una filoforal del grupo de los políporos, que tiene este aspecto, con un sombrero, un pilio, con franjas de color marrones o castañas, que es causante de la principal pudrición castaña en la mayoría de las especies de notofagus. En la lenga, en el coihue, en el ñire, esta es la especie principal causante de pudrición castaña. Y este es el aspecto de la pudrición castaña, típicamente cúbica. Y este patógeno tiene la característica de formar matas de micelio blanco, espeso y bien como si fuera un papel grueso, un cartón o un papel secante, para aquellos que conocen lo que es el papel secante, que se desarrolla entre los cubos de la madera podrida. Es una característica que nos permite identificar al patógeno aun cuando no encontramos el signo, la fructificación. Esta otra especie también está muy asociada a la lenga, provocándole una pudrición castaña. Se llama Laetiporus portentosus. Es lo mismo que en los cuadros anteriores llamamos Piptoporus portentosus, que es un nombre más viejo. Es una especie muy frecuente en lengales colindantes con la estepa. También ataca al coihue.
Fomitopsis minutispora es una especie que aparece asociada a pudrición castaña en el duramen del roble pellín, del Nothofagus obliqua, en el norte de Patagonia. Y tiene este aspecto. Tiene un sombrero con poros y este sombrero desarrolla una costra negra bien oscura, a pesar que tiene márgenes de crecimiento blanco. Desarrolla este sombrero oscuro muy característico. Fistulina antártica, que aparecía en los cuadros con el nombre de Fistulina hepática, que es un nombre incorrecto que corresponde a una especie del hemisferio norte, es el principal causante de la pudrición marrón dura en distintos Nothofagus. Y en realidad un grupo de especies, todas ellas se caracterizan porque los poros son libres, no están cohesionados como en un verdadero políporo, sino que, como se observa en esta fotografía, están separados unos de otros, no están fusionados, y forman estas fructificaciones carnosas que son comestibles. Uno lo puede recolectar al signo de estos patógenos, cortarlos y consumirlos frescos en ensalada. De esta hay 3 especies. Una que se llama Fistulina antártica, que crece y fructifica sobre lenga, coihue y nire, y tiene este color rojizo. Fistulina endoxantha, no sé qué hace este 8 acá, está mal, se llama endoxantha, que significa que es amarillento en su interior, como muestra acá la fotografía de abajo a la derecha, y que ataca específicamente al roble y también al raulí, y una especie que se ha distinguido recientemente, que es exclusiva de la lenga, que tiene una coloración marrón del sombrero, no es ni roja ni amarilla, sino que tiene un color marrón oscuro, y cuando uno lo corta no tiene un contexto rojizo, como es el caso de Fistulina antártica, sino que tiene un color beige marrón y se llama Fistulina pumiliae. Las 3 especies provocan lo que llamamos la pudrición castaña dura, que vimos en las partes anteriores de la clase. Luego tenemos esta especie, Postea dissecta, que provoca pudriciones castañas en la albura del ciprés de la cordillera. También fue aislado del duramen de Nothofagus y otras latifoliadas del bosque nativo, pero mayormente actúa como un saprófito. En cambio, en el ciprés de la cordillera está directamente asociada con el deterioro que tiene esta especie causada por el mal del ciprés. En este caso, Postea dissecta actúa como un patógeno oportunista, atacando la albura ya atacada por otro patógeno inicial, primario. Dentro de los organismos de pudrición blanca tenemos esta especie que se llama Felinus andino-patagonicus, es el principal productor de pudriciones blancas en la mayoría de los Nothofagus, y tiene este aspecto. Es una fructificación, un signo que es persistente año a año, quiere decir que el mismo signo persiste a lo largo del tiempo, a veces a lo largo de 20, 30 años, formando y aumentando el tamaño de la fructificación. Y tiene este aspecto. La pudrición es muy característica porque provoca una pudrición fibrilar caracterizada por formar arcos de circunferencia más o menos desarrollados, y porque la pudrición está acompañada de una coloración más oscura de la madera,
color que está dado por los fenoles que están siendo liberados por el proceso de la pudrición. Fíjense que acá este es un pedazo que estoy marcando de madera sana con su color rosado característico. Esta es la pudrición blanca y esta es el color oscuro que tiene todavía el duramen de la madera, pero ya impregnado con fenoles, producto de la degradación de la madera. Este mismo patógeno, que acá lo vemos produciendo una pudrición fibrilar, es el mismo que produce en condiciones más húmedas, generalmente en la parte baja del fuste o en las raíces o a la altura del tocón, esta pudrición típicamente alveolar. Se llama Felinus andino-patagonicus y es el principal productor de pudriciones blancas, ya sea fibrilares y alveolares, porque que sea una u otra depende de las condiciones ecológicas en donde se desarrolla el patógeno en el fuste, pero este es el principal causante de pudrición blanca en la lenga. En la lenga también hay otro patógeno que se llama Felinus libescens, que provoca una pudrición en la albura, frecuente también en el coihue, donde en la albura le causa una pudrición fibrilar caracterizada porque está totalmente invadida por líneas negras, muy características de la presencia de Felinus libescens en la madera. Cuando hacemos un corte, tomamos una torta de madera y observamos el desarrollo de estas líneas dentro de la pudrición blanca fibrilar, estamos seguros que se trata de Felinus libescens. Fíjense que acá en el duramen hay un pedazo de pudrición, observa estos arcos de pudrición fibrilar blanca que corresponde por su morfología a Felinus andino-patagonicus. Esto lo sabemos y lo podemos decir en clase, repetirlo, y ya sabemos que lo podemos decir cuando lo encontramos en la naturaleza porque hemos hecho numerosos aislamientos de cultivo, ya sea de la albura con esta morfología de la pudrición o del duramen con esta morfología de la pudrición, y siempre obtenemos al mismo agente patógeno como agente causal. En un caso Felinus libescens, en otro caso Felinus andino-patagonicus. Otro agente de pudrición blanca es Aurantiporus albidus, que provoca una pudrición blanca alveolar, entre comillas castaña. Provoca esta pudrición blanca alveolar, que en un momento se pensó que era castaña porque la pudrición blanca alveolar está tan impregnada de fenoles que parecía por el aspecto una pudrición castaña, pero no lo es una pudrición blanca alveolar. Y este es el aspecto del signo, una fructificación de un hongo poroide anual de aspecto gelatinoso, que a diferencia de otras especies desaparece año a año y cada año vuelve a aparecer. Si no lo encontramos en el momento adecuado, que es el otoño, no lo podemos distinguir o reconocer como presente. Esta otra especie, Ganoderma australe, aparece asociado a los coihues, no aparece en la lenga, aparece en los coihues, en la base de los fustes generalmente, provocándole una pudrición blanca muy intensa en los árboles. Cuando vayan alguna vez al Parque Nacional Los Alerces y vayan a la hostería Futalaufken, van a ver que enfrente de la hostería hay un tocón muy grande de coihue que tuvo que ser cortado porque toda su base estaba colonizada por Ganoderma australe y se temía por la caída de ese árbol
por la inclinación que tenía el árbol, se temía de su caída encima de la construcción de la hostería. Entonces se lo apeó al árbol, que ya tenía un deterioro bastante notorio. En ciprés de la cordillera hay pudriciones castañas en la albura. Ya dijimos antes que su agente causal es Postia disecta, y este es el agente causal. Lo vimos también para algunos notofagus, pero en el caso del ciprés de la cordillera aparece asociado directamente como un patógeno oportunista cuando el árbol está enfermo con el mal del ciprés, produciéndole en la albura esas pudriciones castañas que vimos en la fotografía anterior. Pero los cipreses también presentan una pudrición blanca en el duramen, causada por un organismo que recién hace un año conocemos de qué se trata. Es una especie conocida con el nombre de Fomitiporella americana y causa estas pudriciones blancas fibrosas en el duramen. Acá la marcamos con estas flechas, donde se observa el desarrollo incipiente inicial de estas pudriciones que no afectan la vitalidad del árbol como si lo afecta el mal del ciprés. ¿Sí? Estas, como atacan el duramen, no afectan la vitalidad de los cipreses, que pueden permanecer vivos con una copa sana aún con presencia de estas pudriciones. Durante mucho tiempo no supimos cuál era el agente. Ahora sí sabemos que se trata de esta especie que fue descrita hace relativamente poco, que se llama Fomitiporella americana. Esta especie sí la habíamos recolectado como un saprófito de otras especies forestales de Patagonia, como maitén, radal, pero no lo habíamos encontrado asociada a la fructificación con la madera caída de ciprés de la cordillera. Y habíamos realizado estudios de los cultivos que nos permitían reconocer a la especie. Incluso hicimos estudios muy detallados de los parentosomas, esta estructura que caracteriza a determinados grupos de Basidiomycetes. En este caso, esta estructura membranosa, de aspecto continuo, por eso se llama parentosomas imperforados, caracteriza a la familia a la cual pertenece este patógeno, pero no lo podíamos reconocer por más que estaba bien caracterizado. Pudimos hacer estudios moleculares que nos permitieron, con varios aislamientos que teníamos desde las pudriciones, lo pudimos asociar con un cultivo, con la secuencia molecular de esta especie que fue identificada del hemisferio norte y llamada Fomitiporella americana, hasta que no pudimos hacer estos estudios comparativos de la filogenia de estas especies, no pudimos darle el nombre de Fomitiporella americana, que es el que corresponde. Esta es una especie que se conocía con el nombre de Felinus inermis en la flora de la región patagónica, pero en realidad es un nombre incorrecto que se le dio a este organismo porque sobre bases morfológicas es muy similar a esta especie que solamente se conoce del hemisferio norte. Ahora sabemos que corresponde a esta especie que se llama Fomitiporella americana, que en Estados Unidos se la reconoce, crece exclusivamente sobre Quercus,
y en cambio en la Patagonia chilena y argentina crece generalmente en forma saprófita sobre gran cantidad de hospedantes, excepto en en el ciprés de la cordillera, donde crece sobre árboles en pie, ¿sí? O sea que es un patógeno. En todos los restos ha sido reconocido, pero sobre madera muerta.